Ahora sí. Entonces, les explicaba que tenemos eh, una tabla básica, ¿sí? De Excel, que básicamente cuando ustedes estén manejando bases de datos, lo que van a estar viendo son simplemente columnas o filas, ¿sí? Con diferentes datos, los nombres, no sé, el sexo, la edad, el número de celular, el número de cédula, el tipo de cédula, si es tarjeta de identidad, bueno, ese tipo de datos como tal. Y ustedes ya con eso pueden ir organizándolos o pueden ir haciendo cierto tipo de cosas. La diferencia entre Excel y una base de datos como tal es que la base de datos es mucho más versátil porque nos permite manejar una mayor cantidad de datos y nos permite hacer eh, un análisis de esa información, pero sin la necesidad de tener que modificar la base de datos a menos que nosotros queramos hacer la modificación, ¿sí? Entonces en Excel podemos traernos toda esa información y empezar a hacerle los cambios o empezar a hacerle el análisis de una forma, digamos, un poco más detallada y que nos permita eh, aplicarle cierto tipo de cosas que nosotros podamos visualizar. Entonces, por ejemplo, queremos ver cuánto es el saldo de una cuenta, no sé, X, ¿sí? Entre mayo, entonces en mayo tenía 56.000 pesos y en junio tenía 42.000, ¿sí? Entonces, en Excel podríamos hacer la resta, la resta de estos dos datos y saber cuánto tiene actualmente o cuánto fue la variación entre un mes y otro, ¿sí? Y tener ese dato directamente fijado. Lo que si hacemos en una base de datos, pues tendríamos que hacerlo de forma visual, sin hacer la modificación, y tendríamos que guardar esa tabla para poder eh, ver esa información más adelante. Porque digamos, el procesamiento de datos me genera unos costos de recursos, lo que hace que llegue a perder cantidad de información o velocidad como tal en el procesamiento de esa información. Entonces puede llegar a convertirse en un problema el manejar tantos datos de una manera masiva, ¿sí? Y que yo tenga que hacerlo constantemente. Entonces, lo más sencillo o lo más fácil para yo poderlo hacer es cuál. Simplemente descargar esos datos, hacer la conversión en Excel y montar como un reporte aparte, un histórico de esos datos y simplemente voy a mostrar, no voy a tener que hacer ningún tipo de procesamiento fuerte con la base de datos, lo que no me va a generar retrasos ni me va a generar eh, lentitud en cuanto al programa, porque eso lo que me va a permitir es simplemente visualizar los datos de unos datos que yo ya tengo organizados. Entonces no va a gastar recursos de la base de datos como tal. Entonces para manejar esos datos, miren que nosotros tenemos las funciones más básicas, ¿sí? Que son suma, promedio, mediana, producto, máximo, mínimo, contar, contar A, contar sí y concatenar, ¿sí? Que son las más sencillas o las más básicas que se utilizan en Excel y que me permiten hacer cierto tipo de cosas. Hay muchas más para muchas más cosas, pero las que por lo general siempre se utilizan es, por ejemplo, el concatenar, para yo poder, no sé, si tengo, mostrémoslo aquí de forma gráfica. Yo aquí tengo nombre, apellido, ¿sí? Y yo tengo aquí Juan Carlos Ruiz, qué sé yo, Delgado, ¿sí? Entonces yo necesito que todo ese dato esté en un solo campo. ¿Para qué? Para que me evite consumir mucho más recursos y que lo que haga sea mucho más versátil y mucho más rápido, porque solamente me va a traer un solo campo, más no me va a traer dos. Entonces eso me agiliza mucho el sistema y me permite renderizar y hacer mucho más ágil nuestro sistema de información, ¿listo? O nuestro programa que vamos a desarrollar como tal. Entonces tengan en cuenta eso, que es mucho más rápido traerse una sola celda que traerse dos, tres y cuatro celdas que por lo general están divididas de esa forma. Entonces, primer nombre, segundo nombre. Entonces, miren que ya no es solamente una celda,
primer apellido. Instructor, no está compartiendo pantalla. ¿No? Pues en mi caso yo estaba compartiendo la pantalla y de un momento para otro se cerró y ya no se ve. Voy a cerrar la pantalla y Sí, vuelvo y sí, la... yo sí estoy mirando. Voy a dejar de Yo también la compartir. estoy viendo. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir por si de pronto le ocurrió algún fallo como tal. Listo. Entonces vuelvo y comparto. Toda la pantalla de aquí y compartir. Listo. Ahí sí lo está viendo. Sí, muchas gracias. Listo. Y entonces segundo apellido. Entonces miren, es mucho más fácil traerme yo una sola celda que contenga Juan Carlos Ruiz Delgado que traerme esta primera que sería Juan, luego la otra que sería Carlos, ¿sí? O sea, el nivel de procesamiento aumenta a medida que tenga que traer más campos desde la base de datos. Entonces eso me ayuda a poder agilizar el procesamiento de esos datos como tal. Entonces podríamos llegar a optimizar la base de datos de una manera que me permita a mí hacer eh, mucho más ágil nuestro sistema de información, sea que le estemos dando mantenimiento, sea que nosotros lo estemos creando, sea que le estemos, no sé, generando requisitos para poder hacer este sistema de información como tal. Entonces, para eso vamos a utilizar las más sencillas o las más fáciles, que son en este caso estas funciones, que posiblemente más adelante veamos un poco más a fondo algunas otras. ¿Listo? Entonces les explicaba que la suma puede llegar a tener, bueno, antes de esto, tenemos que tener en cuenta que en Excel se me tiene una, eh, digamos, dos formas de tratamiento de datos, ¿sí? Lo que es celda por celda, entonces voy a utilizar esta, luego voy a utilizar esta y luego voy a utilizar esta, ¿listo? O el caso de los rangos, que me va a decir que voy a utilizar desde tal celda hasta tal celda, que sería en este caso esta. Y eso era lo que estaba explicándoles aquí cuando yo les dije que suma desde aquí, luego esta y luego esta. ¿Sí? Que miren que lo que me hace es que sumarme solamente las celdas que estoy diciéndole que me seleccione o las celdas que estoy diciéndole que me utilice para poder hacer la suma, que en este caso serían, como están aquí resaltadas, que sería la A2, la A4 y la A6. Y les decía también que cuando yo me paro en cualquiera de estas, yo estoy viendo el nombre de cada una de esas celdas y lo estoy viendo en esta parte de acá. Es decir, yo estoy viendo cómo se llama cada una de esas celdas para no irme a equivocar o a poner un dato que no es desde otra parte. ¿Listo? Entonces, siempre que nos paremos en algo, en alguna parte o queramos utilizar ese dato, miremos aquí cuál es esa celda. O si ya lo hacemos de forma automática, entonces miren que estamos en la columna D con la fila con la fila 4. Listo. A ver, espérenme un momentico. Aceptar. Listo. La columna D con la fila 4. Y sabemos que la intersección entre columna y fila se me convierte en una celda. ¿Listo? Eso era lo que estábamos diciendo aquí cuando dijimos que podríamos llegar a utilizar tanto celda por celda o llegar a utilizar un rango, como en este caso, que sería desde A2 hasta A6. Y que no solamente podemos utilizar ese rango de forma vertical, sino también de forma horizontal. Entonces yo le podría decir que en vez de A2 a A6, me lo haga entre A2 y C, que es la columna 6. ¿Cierto? Y ahí me estaría sumando todos los datos. Ahí me estaría sumando todos los datos que contiene desde A2 hasta A6. ¿Listo? Entonces
De esas dos maneras yo puedo utilizar esas funciones y les había dicho que en cuanto a la parte numérica o en cuanto a la parte eh, de texto, ¿sí? Podríamos llegar a decir que si yo voy a sumar estas tres celdas, voy a decirle igual suma de estas tres, él me va a sumar, perdón, eh, listo. Entonces miren que cuando yo voy a sumar estas tres celdas, él me va a sumar el dato como tal que tenga cada una de esas celdas. Es decir, no me va a sumar 10 más 10 más 10, no, me va a sumar el dato o el número que en este caso haya dentro de A2, B2 y C2. Pero si yo cambio el número acá, él automáticamente me va a hacer el refresco de la información y me va a decir que esta celda cambió y que automáticamente me va a cambiar esta celda de acá. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, ¿cuántas filas tiene una sola hoja de Excel? Si vemos acá, a ver, vemos aquí, vemos que son 1.048.576 filas que tiene una sola hoja de Excel, ¿sí? Y podemos tener infinidad de hojas dentro de un solo libro de Excel. O sea, un libro como tal es un archivo completo de Excel y la hoja de Excel me va a permitir hacer una cantidad de cálculos bastante grande, pero en ocasiones son tanta cantidad de cálculos esas que se me bloquea o ya sea el programa o directamente me saca pantallazo azul por la cantidad de datos que tengo. ¿Qué les recomiendo yo? Que cuando vayan a hacer este tipo de cosas o este tipo de procesamientos lo hagan o por hojas o por libros, por archivos separados, para que no haya tanta carga en el procesador y me evite hacer cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de saturación de memoria. ¿Listo? Porque cada vez que yo hago un cambio en cualquier celda, sea en esta, sea en esta, sea en esta, en cualquiera, él automáticamente lo que me hace, o Excel automáticamente lo que me hace es coger todo y ver en dónde fue que se hizo el cambio y si tiene alguna relación con alguna otra celda y hacerme el procesamiento de toda la hoja y mirar si también está relacionada con alguna otra hoja y me va y me hace todo el proceso de renderizado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta todo ese nivel de procesamiento para poder hacerlo de una forma más sencilla. Es decir, un problema cuando lo van a ejecutar o atacar, siempre traten de partirlo en varios pedazos y, digamos, disminuirlo de una manera que ustedes digan, listo, en este pedacito voy a hacer las sumas, en este otro pedacito voy a hacer las multiplicaciones, en este otro los promedios. ¿Para qué? Para que no les haga una saturación y no les crashe el sistema como tal. ¿Listo? Entonces tengan eso presente y eso en cuenta cuando estén haciendo, en este caso, hojas de Excel, pero cuando estén haciéndolo en bases de datos, entre más tablas tengan asociadas, porque ya en las bases de datos ya no va a ser por hojas, ¿sí? Ya va a ser la base de datos completa por tablas que se tengan. Es decir, una base de datos se divide en base de datos y tablas, que sería lo mismo que dentro de Excel dijéramos, un archivo de Excel se divide entre hojas de Excel, que serían las tablas como tal, y dentro de cada una de las tablas hay un nivel de datos o cantidad de datos que se va generando automáticamente o que voy generando pues dependiendo de lo que haga el sistema. ¿Listo? Entonces tener eso en cuenta. La suma como tal, lo que me permite hacer es eso, sumar o rangos o sumar celda por celda y que me permita hacer cada uno de esos cálculos que yo tengo predestinados para hacer. El promedio lo que me hace es la suma de los datos, que también se puede hacer por cada uno de los datos o por el rango. ¿Sí?
voy a hacerle aquí, por ejemplo, A6 y voy a hacerle C4. ¿Listo? Entonces miren que solamente me va a coger los que están resaltados, que sería este y este. ¿Listo? Entonces, con cualquiera de estas, yo lo podría utilizar o por celdas o por el rango como tal que vaya a utilizar. En la mediana habíamos dicho que es similar al promedio, solo que él me mira cuántos datos o cuál es el dato como tal que más se repite o que más se aproxima al promedio para poder hacer eh, para poder ejecutar la función del promedio. Entonces yo le puedo decir que entre A2 y C6 me va a sacar el promedio y miren que es cuál, 30. Pero si yo cambio los datos y yo le digo 98, 65, miren que automáticamente me cambia cuánto, a 40. ¿Por qué? Porque es que en este caso es este valor el que más se me aproxima al, al promedio y en ese caso es el valor que más se me repite dentro de la tabla de datos que yo tengo. ¿Listo? El producto, espera, dejemos este como A6. Listo. Y el producto les había dicho que ese producto es aquel que, que me permite multiplicar las celdas, ¿sí? Entre ellas. Es decir, si yo le voy a hacer por medio de un rango, que es en este caso de A2 a A6, los datos que hayan entre A2 y A6 me los va a multiplicar y me va a decir cuál es el valor total al multiplicar todos esos datos. Si yo aquí le cambio a 65, por decir algo, miren que me aumenta el producto, o a 32 o a 5, ¿sí? Entonces miren que me va aumentando, disminuyendo, dependiendo del valor que vaya teniendo cada uno de esas celdas como tal. Bueno, perdón, dejémoslo como general. Y quitémosle. Eh, el máximo es una función que me permite a mí poder, ¿qué? Poder buscar el valor más alto entre los datos que yo tenga seleccionados. Entonces, si yo le digo que entre A2 y C6 me va a buscar el dato más alto. ¿Cuál sería? El 98, que en este caso sería este de acá, ¿sí? Porque es el dato más alto. Pero si yo le pusiera aquí un 154, automáticamente, bueno, 1554, automáticamente me va a cambiar el valor y me lo va a colocar dentro de esta función. Lo mismo que la función min. Min hace exactamente lo mismo. Me va a buscar el valor más pequeño entre los datos que yo esté seleccionando. Que en este caso los datos que estoy seleccionando es todo este rango. Y si yo le pusiera por aquí un 1, pues obviamente él me va a dar, el valor 1, ¿sí? En esta parte de aquí. Listo. Entonces miren que yo puedo seleccionar un valor más alto o el valor más alto de todos los rangos, de todos los datos, o el valor más pequeño de todos los datos, que en este caso sería 10. ¿Listo? Eso hace la función min y la función max. La función producto, espérenme un momento, que había, terminará dentro de 15 minutos, listo. Entonces en 15 minuticos nos pasamos para la otra llamada para terminar la clase como tal. ¿Listo? El contará lo que hace es permitirme a mí contar datos siempre y cuando sean numéricos, o bueno, siempre y cuando haya datos dentro de la celda, ¿sí? Entonces miren que yo aquí en este caso tengo contar desde A2 hasta A6. Si yo le digo aquí, bueno, borremos estos, que estos ya no los voy a utilizar. Si yo le digo aquí que entre A2 y A6 me va a contar, perdón aquí,
entre A2 y A6 me va a contar, él me va a decir que son 5. Quitamos esto, para que no se me confundan. En este. Listo. Entonces miren que él me está contando sin importar si es número o si son letras. ¿Listo? Él me está contando. No es la función contará. La función contará es la que me cuenta, sean números o sean letras. Pero la función contar solamente me cuenta siempre y cuando sean números. ¿Listo? Si de pronto en algún momento ustedes quieren ver o quieren utilizar una función cualquiera, pueden hacer dos cosas. Una, hacerla por medio de Google y buscar una función que sirva para tal y tal y tal cosa. ¿Sí? O la otra forma es venirse aquí a la parte de arriba, donde me aparecen los datos que hay dentro de la celda, ¿sí? Y al lado, miren que me aparece una fx. Esa fx es para poder yo insertar una función dentro de esa celda como tal. ¿Listo? Y al insertar yo esa función dentro de esa celda como tal, o al darle clic, démosle clic al botón fx, ¿listo? Al darle clic al botón fx, miren que me sale esta ventanita que lo que me permite es saber o mirar cuáles son las funciones que tiene Excel y para qué me sirve cada una. Si yo me paro dentro de o encima de alguna, miren que aquí en la parte de abajo me está mostrando esta función está disponible por compatibilidad, devuelve la distribución T de student. Que ¿para qué es esto? Bueno, no tenemos ni idea. Entonces, por ejemplo, encontrar. ¿Sí? Devuelve la posición inicial de una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces yo no sé cómo funciona esa función. Entonces voy a darle a aceptar. Y miren que acá me dice que necesito tres parámetros o tres cosas para poder que funcione. La primera es el texto buscado. Y miren que en la parte inferior me aparece qué debo meter o qué debo ingresar dentro de ese campo como tal. Entonces miren que me dice, es el texto que se desea encontrar, usa comillas dobles si es texto para que coincida con el primer carácter de dentro texto. No se permiten caracteres comodín, es decir, no se permiten asteriscos como tal que me permite hacer antes de esto que encuentre lo que sea. O sea, el carácter comodín es un carácter que me permite a mí obviar ciertas cosas y que me lo encuentre en cualquier parte del de la celda, pues como tal. ¿Listo? El otro campo es dentro del texto y es el texto que a su vez contiene el texto que se desea encontrar. Es decir, aquí voy a buscar, no sé, voy a buscar abril, por decir algo. ¿Sí? Como es texto, lo encierro entre comillas. ¿Dentro de cuál texto? Dentro de, por decir algo, dentro de estos de aquí. ¿Sí? Y el número inicial me va a decir que va a ser 1. Que mire que me especifica el carácter a partir del cual se iniciará la búsqueda. Entonces, si yo tengo una A al principio, una B, una C, una D, pues va a empezar desde la 1, es decir, desde la A, o va a empezar desde la siguiente letra de esa. Entonces vamos a ver cómo nos funcionaría. Miren que aquí me sale un error, me dice valor. ¿Por qué? Porque yo necesito es lo que hay entre H1 y, ¿cuál es la otra? Y H10. Entonces voy a ponerle aquí enero, enero, diciembre. Listo. Entonces miren que yo aquí tengo estos datos. ¿Sí? Yo le estoy diciendo que me encuentre abril dentro de estos datos y que me traiga el valor dependiendo de lo que sea. Entonces yo
le puedo dar abril o le puedo decir y así. Sí, a ver si de pronto me lo coge como una celda. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y me está botando un error. Bueno, entonces después miramos cómo funciona bien esa función. Si de pronto no entienden bien o no saben cómo funciona en sí una función realmente en Excel, aparte de tener estas ayudas, miren por ejemplo aquí en esta parte de acá, miren que me ayuda, dice ayuda sobre esta función y aquí me muestra cómo podría llegar a utilizar esa función y me lleva a cierta parte o a cierta página de Microsoft de soporte que me dice esta función se puede utilizar de tal y tal y tal forma o puedo hacerlo de tal y tal y tal otra. ¿Listo? Entonces no hay pierde para poder utilizar una función y poder hacer eh, o para poder requerir esa función como tal. ¿Listo? Entonces como ya se va a acabar la llamada, voy a ir abriendo el otro Meet, que sería este de aquí, que es el que tengo, para que se vayan pasando para ese. Listo. Y ya los voy aceptando de una vez. Está cargando. Estos otros no me ha dejado. Ir. Listo. Ya están todos allá, ¿cierto? Listo. Eh, ahí sí me están viendo la pantalla otra vez. Aquí ya somos 12. Yo sí la veo. Listo. Muchas gracias. Um, listo. Entonces ya voy a cerrar o ya voy a colgar esta llamada y seguimos en la otra. Listo. Listo. Entonces estábamos diciendo aquí que si de pronto tenemos dudas con alguna función como tal, él nos va a redirigir o nos va a mandar ayuda sobre esta función. Él nos va a mostrar como la forma como se debe de utilizar esta función y nos da toda la información
que nosotros queramos hacer. O lo podemos hacer simplemente buscando un tutorial en YouTube, ¿sí? Cómo funciona, cómo puede utilizar la función tal. Entonces ahí les sale automáticamente. A veces les puede llegar a salir eh, que la función no sirve o que la función no está para Microsoft Excel 97, ¿sí? O Office 97, sino para versiones del 2010 o del 365 en adelante, ¿sí? Pero pues ya es dependiendo de la versión del Office que tengan instalado. ¿Listo? Este acá y quitemos este de aquí. Quitemos esto. Listo, entonces miren que aquí me dice que contar, me dice que hay 5 datos, pero si yo quito un dato, automáticamente me dice que hay 4 datos, porque solamente me está contando las celdas que eh, tengan datos dentro de la celda como tal. Entonces yo tengo todo este rango, pero de este rango solamente tengo 4 celdas que tienen datos dentro de cada una de estas celdas. Entonces ahí ya podríamos empezar a saber o podríamos utilizarla para, no sé, de una cantidad de datos de 10.000 datos, yo sé que son 10.000 datos y que en cada una de las celdas debe haber un dato, sea la edad, o sea el nombre, o sea la cédula o lo que sea. Y yo sé que debe de darme 10.000, pero resulta que no me dio 10.000, me dio 8.000 y tanto. Entonces yo ya sé que puedo ir organizando los datos de forma en que eh, de filtrarlos, por decir algo, los que no tienen estos datos. ¿Para qué? Para ir depurando la base de datos, ir o quitando o dejando como en un histórico, ¿sí? Para que me pueden llegar a servir esos datos más adelante. O sea, los que tengo como los que no tengo. Y es muy común en las bases de datos que haya campos o que haya celdas o que haya registros que no tengan una celda como tal. Y pues obviamente en algunas ocasiones no es grave, pero en otras sí es un valor fundamental y por eso se hacen las validaciones dentro de la base de datos para evitar que ese campo como tal se quede vacío. Pero hay algunos que sí no son tan necesarios y yo puedo ir obviando cierto tipo de cosas. Pero ya eso va en el desarrollo que yo le vaya haciendo al sistema como tal. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta cuando vayan a empezar a desarrollar y empezar a hacer sus propios sistemas de información, que algunos son necesarios, otros no, pero pues que tengan en cuenta ese tipo de situaciones que se les pueden llegar a presentar. ¿Listo? Entonces la función contar me cuenta como tal lo que haya dentro de la celda. ¿Listo? La función contar, contar a me cuenta todos los datos. Es decir, aquí me cuenta cuántos datos hay. Es decir, si todo esto tiene datos. Y aquí en la función contar, miren que solamente me cuenta los que tengan números o los datos que tengan números como tal. ¿Listo? Y en la función contar sí me tiene una condición, es decir, tiene una condición para que yo pueda contar dependiendo de ciertos requisitos como tal. Entonces miren que aquí me dice que 3. ¿Por qué 3? Porque la condición es que entre el rango A2 y A6 haya números mayores que 20. ¿Por qué no me cuenta esta? Porque esa celda solamente contiene eh, letras, ¿sí? ¿Y por qué no me cuenta esta? Bueno, la que no me cuenta creo que es esta. Porque es menor que 20, ¿sí? Entonces miren que él no me va a contar los datos que sean menores que 20. Es decir, solamente me va a contar los datos que hay en este caso. Espérenme. Perdón, es que aquí está menor o igual. Listo. Entonces miren que cuando lo tengo solamente como menor, él solamente me va a contar
los datos que sean mayores de 20, es decir, el 20 no me lo va a contar porque es el mismo número. Y me va a decir que solamente hay dos datos, ¿sí? Yo quito este de acá. Este acá. Listo. Entonces ahora, si yo le coloco aquí, no sé, 36, él me va a contar uno más. ¿Por qué? Porque hay un número más alto que 20 que me lo tiene que contar. Y no me está contando estos dos. El 10 porque es menor que 20 y el 20 porque no es mayor que 20. O sea, el 20 es 20. Pero si yo quisiera que me contara el 20, simplemente tengo que hacerle acá un mayor o igual a 20. Y ahí sí me lo estaría contando. Y podría decir eh, que tengo esa, que tengo o que estoy validando ese dato, o sea, que me va a contar a partir de 20, es decir, si es 20 me lo cuenta y 21, 22, 23 o el número hacia adelante me lo va a ir contando también. ¿Listo? Y la última función es la de concatenar. La de concatenar se utiliza mucho más que todo para texto, cuando vienen, como les estaba explicando ahora, ¿sí? Que tengo este tipo de casos. A esta niña, listo. Cuando tengo, por ejemplo, este tipo de casos, que son cuáles, ¿cierto? Acá, listo. Entonces, ¿qué son cuáles los casos? Que yo tengo el nombre y el apellido, entonces en un campo tengo el nombre, en otro campo tengo el apellido. O cuando tengo primer nombre, primer apellido, segundo apellido, que en este caso sería Ruiz y Delgado. ¿Sí? Entonces, como les decía ahora, es mucho más fácil para la base de datos y hace menos esfuerzo traerse solamente un registro, concatenando esos datos en un solo campo o en una sola celda, que traerme cuatro datos o cuatro celdas como tal, porque me va a ejercer una mayor cantidad de procesamiento y me va a generar una mayor lentitud en cuanto a los resultados que yo quiera mostrar en mi sistema de información. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos llegar a hacer o cómo podríamos llegar a utilizar el concatenar en Excel? Entonces, simplemente utilizamos la función concatenar. Miren acá. Yo amplío un poquito esto para que se vea bien. Voy a utilizar la función concatenar y le voy a decir que me concatene este, punto y coma, y este. Aquí sí debe ser con punto y coma porque aquí no me admite rangos por lo que son textos. Entonces yo tengo que decir cuáles son los campos que yo quiero concatenar como tal, o concretamente cuáles son los campos que deseo concatenar o unir pues como tal, para que no se escuche tan extraña la palabra. Miren que aquí yo ya tengo concatenar A2 con B2, pero ahí voy a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? A ver quién me dice cuál es el problema de acá. Que queda pegado. Que queda pegado, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Aparte de hacer la concatenación de los datos, yo tengo que concatenar también el espacio que debe de quedar entre los datos. Entonces, para eso, yo debo agregarle el espacio como si fuera un campo adicional dentro de comillas dobles o de comillas simples, dependiendo pues de la configuración del Office que tengan, para poder mostrar los datos de una forma un poco más elegante y más organizada y que me permita mostrarlos de una forma más separada. Ahora, ¿cómo sería la concatenación de estos cuatro? Entonces miren, por ejemplo, concatenar. ¿Qué pasa si yo hago esto aquí hasta acá? Me muestra un error porque no sabe cuáles son los datos que yo deseo concatenar. Porque en el concatenar no me permite utilizar rangos como tal. ¿Listo? Entonces, punto y coma, E2, punto y coma, F2 y punto y coma, G2. ¿Listo? Ahí ya tengo los cuatro. Y miren que si yo lo dejo así, me queda otra vez pegado. ¿Qué tengo que hacer? Agregarle los espacios
con las comillas, espacio y punto y coma. ¿Listo? Vuelvo y sigo después del E2, punto y coma, comillas, espacio, comillas, y sigo con la otra, punto y coma, comillas, espacio, punto y coma, perdón, comillas, y miren que ahora sí ya me queda organizado de una manera que yo puedo eh, visualizar de una forma mucho más sencilla y de una forma más ordenada y más elegante, pues como tal. ¿Listo? Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este caso, que estamos uniendo el 10 y el 20, viendo acá, estamos diciéndole concatenar a 2 comillas, espacio, más, espacio, cierro comillas, punto y coma a 3. Es decir, estoy utilizando estas dos celdas para concatenarlas y entre medio que me quede dos espacios y que me quede un carácter que sería el más como tal en este caso. ¿Listo? Y miren que ahí me lo está mostrando de esta manera. Ah, bueno, aquí me faltó agregarlo al texto de acá. Listo. Ahí sí ya me quedó organizado el texto también. ¿Listo? Entonces lo que hay acá es lo mismo que hay en esta parte de aquí. Y aquí me faltó el igual. Y ahí sí ya me está contando los datos como tal. ¿Listo? Entonces no es complicado y no es difícil utilizar Excel para poder hacer análisis o para poder organizar los datos que tenemos dentro de nuestra base de datos como tal. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta, eh, cuando vamos a hacer este tipo de cosas, siempre hagamos una copia de seguridad. No vaya a ser que solamente tengamos esa misma base de datos y lo hagamos encima de ellos y ya no podamos volver atrás. Entonces, creen una copia del archivo que están haciendo y encima de esa copia hacen todas las modificaciones y ya si quedan bien, pues ya esa otra copia es la que utilizan. Pero siempre tengan la precaución de hacer un backup o una copia de seguridad, valga la redundancia, de ese tipo de datos como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo que pretendemos o queremos hacer en este caso? Está... Ay, se me perdió. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esta, en esta fecha como tal, eh, vamos a dejar, digámoslo así, trabajo, pues para que realicen, pero sí para que practiquen bien lo que estamos viendo o lo que vimos en este momento con Excel, ¿sí? Que es las funciones básicas. Pueden crearse una tabla cualquiera o pueden buscar una tabla o crearla con ChatGPT y empezar a practicar las funciones que tenemos acá o mirar qué otras funciones pueden llegar a ser más utilizadas y que puedan llegar a, a utilizar en un futuro al momento de ustedes organizar cierto tipo de datos, ¿sí? Porque la idea no es saturarlos con trabajos, porque yo sé que en este momento pues deben de tener varias cosas pendientes y la idea no es que estén cada vez que nos veamos haciendo una cosa u otra. Entonces la idea es que practiquen y lo vayan haciendo de forma paulatina y vayan, digámoslo así, cogiendo experiencia dentro de Excel para que no sea tan complejo ni tan complicado al momento de ya hacer un poco más o de hacer archivos o de generar cosas que ya vayan a tener un grado más alto o un nivel mayor de complejidad y evitar ese tipo de, digámoslo así, de frustraciones que puede llegar a causar. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan dudas, si tengan preguntas, si
tengan inquietudes en cuanto al tema como tal. Por mi parte no estoy yo. Todo está claro. Déjame yo admitir a este muchacho. Todo está claro. Profe, una preguntita, buenas noches. Noches. Bueno, en el del tema, yo llegué tarde a la reunión y no sé si ya han hablado del tema, de, del cargue pues de las actividades que nos has puesto para Sajuna. Pues en sí yo todo lo he montado al Drive, pero en sí como a Sajuna no, porque no encuentro links. Sí, eso estábamos, bueno, eso hablamos al principio como tal de la reunión y habíamos dicho que como no me he podido comunicar con la gestora, entonces vayan subiendo, ¿sí? Al Drive, cosa que cuando abramos tengan toda la información en el Drive y no sea sino descargarla y montarla en el Sajuna. Y yo igual la voy a revisar en el Drive, que no hay ningún problema. ¿Listo? O sea, por ese lado Listo. no hay ningún inconveniente. Pero entonces para hoy solamente es como practicar lo que usted hizo, Sí, ¿cierto? lo de hoy es simplemente para practicar, para que vayan cogiendo experiencia en Excel, porque ya para la próxima clase vamos a ver si logramos hacer algunos cálculos o algunas cosas un poco más avanzadas y miramos si alcanzamos o si no lo dejamos para la próxima clase, empezamos a hacer ya la parte de macros o la parte de programación como tal dentro de Excel, pero realmente no es programación, es básicamente creación de macros, es en palabras no técnicas, es hacer un video de lo que estamos haciendo dentro de Excel, ¿sí? Esos son simplemente macros, pero tiene un nivel de complejidad un poco más alto y que nos permite hacer o automatizar cierto tipo de cosas para evitar hacer repetitivamente cada vez que necesite hacer algo, hacerlo de una forma continua. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo. Pedro Caraballo. Profesor, sí. Bueno, entonces en esta clase, por lo tanto, no se va a dejar ninguna actividad, ¿cierto? No, se va a dejar para que practiquen. O sea, les voy a dejar el video montado en el YouTube para que lo miren si tienen alguna duda o lo que sea, pero no va a haber actividades como tal para realizar. Vale, la actividad de las macros está en la guía o esta ya es diferente. No, la actividad de la macro la vamos a hacer la próxima semana como tal. ¿Listo? O sea, todavía no la vamos a realizar. O sea, la hacemos la próxima semana que ya vengan un poquito más, digámoslo, más sueltos y más familiarizados con Excel para que no se me vayan a perder y ya tengan un poco más de movimiento en cuanto a celdas, en cuanto a funciones, en que yo les diga, bueno, listo, hagamos esta función de tal y tal cosa y no vayan a estar de pronto con dudas o preguntas, sino que la idea es esa, que esta semana vayan practicando, eh, se descarguen una, no sé, una tabla o se creen una tabla con valores aleatorios, ¿sí? Y empiecen a trabajar con las funciones que vimos hoy, que son estas de suma, promedio, mediana, producto, máximo, mínimo, contar, contar A, contar sí y concatenar, ¿sí? O sea, básicamente es para que vayan soltando un poquito en el tema de Excel. No es más, no es más que eso. Vale, vale. Listo, profe. Gracias. Listo. Bueno. Otra duda, pregunta. No, ¿No? profe. Profe, Listo. yo tengo una duda, pero para un compañero. Señor. Él se llama Harold. Él pregunta que si la instructora Ángela ya le envió el correo a su merced, que es que él va a homologar sus Ok. clases. Sino que como he tenido tantos problemas con lo del correo, incluso en este momento lo tengo bloqueado. Entonces no he podido revisar correos desde la semana pasada. Entonces no sé si me lo envió la semana pasada, no lo he podido ver. Si me lo envió antes de la semana pasada, no lo vi. Entonces, en este momento no sé si me lo envió o no. Entonces no sabría decir. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo. Listo, entonces voy a parar la grabación